Hola, vamos a continuar con el parágrafo 200 de la filosofía del derecho. Si recuerdan, en el parágrafo anterior, Hegel nos presentó la mediación a través de los particulares para alcanzar la universalidad. Los particulares, por supuesto, son los individuos, los seres humanos de la sociedad civil que buscan satisfacer sus necesidades y para ello elaboran productos que intercambian. Lo universal no era el intercambio mismo, lo universal era la totalidad, el producto social, la riqueza de las naciones, dirían algunos economistas, pero en Hegel esto no se quedaba ahí. Si bien Hegel es un lector atento de la economía política de su tiempo, la idea de universalidad como patrimonio universal permanente no indica únicamente el conjunto, o el agregado, la sumatoria de los productos de una nación, de un país, de un mercado, podríamos también decir, sino además de esos productos, las capacidades, las habilidades de los miembros de esa sociedad civil, ¿no? De los individuos. Y decíamos que esto tenía que ver con el hecho de que desde el principio, en el derecho abstracto, Hegel había determinado que la propiedad no era solamente de cosas, sino que también podría haber una toma de posesión del propio cuerpo, ¿no? Entonces, en la formación de habilidades de los individuos en la sociedad civil, está en juego algo de este tipo con las habilidades, ¿no? A final de cuentas, las habilidades no son otra cosa que la formación de las propias capacidades corporales. En ese sentido, recordábamos esto porque el patrimonio universal se constituye entonces como ese ámbito de objetivo de productos, pero también particular, objetivo, en el sentido de que corresponde a los individuos y su formación de habilidades, produce entonces un campo que debe ser pensado y lo que vamos a ver en este parágrafo 200 es que hay dos momentos necesarios, si bien están atravesados por la contingencia, que son la desigualdad y la diversidad. La desigualdad de los miembros de la sociedad civil y cómo eso está fundado tanto en el momento de la diversidad como por la contingencia propiamente dicha, ¿no? Entonces vamos a leer y comentar lo que dice este parágrafo 200. Hegel escribe, la posibilidad de la participación en el patrimonio universal, esto es, el patrimonio particular, está sin embargo condicionada, en parte por una base inmediata propia, entre paréntesis el capital, en parte por la habilidad, que a su vez está ella misma condicionada por aquel, pero también por las circunstancias contingentes, cuya diversidad, dice, da lugar a la diversidad en el desarrollo de las disposiciones naturales, corporales, espirituales, ya para sí desiguales. Una diversidad que en esta esfera de la particularidad se manifiesta en todas las direcciones y en todos los niveles y que, con la contingencia y arbitrariedad restante, tienen como consecuencia necesaria la desigualdad del patrimonio y de la habilidad de los individuos. Primero, llama la atención esta especie de traslape, por así decirlo, entre lo universal y lo particular, porque dice que el individuo busca participar, tener una participación en el patrimonio universal y de inmediato dice, es decir, el patrimonio particular. ¿Por qué es esto así? Básicamente porque el hecho mismo de participar ya está particularizando lo universal, ¿no? O sea, no es como que lo universal se divida, ¿no? Como un pastel que se divide, sino que el patrimonio universal es el efecto, digamos, de ese estar participando en los intercambios, por ejemplo, y en el trabajo y los intercambios de esos productos, ¿no? De la sociedad civil. Entonces, hay un movimiento de mediación de lo universal a través de lo particular y eso siempre está presente, ¿no? Pero bueno, eso era lo que llamaba la atención, pero esto ocurre, dice, de manera condicionada, ¿no? Es decir, no es un asunto formal, no es que todos tengamos, por ejemplo, igualdad,
de participación en ese producto o ese patrimonio universal, sino que tiene que haber una base objetiva, una base inmediata, dice él, pero que es concreta, y básicamente dice capital. Podríamos decir también acá, sin introducir una mala concepción, que cuando se refiere a capital se refiere de manera muy genérica a la idea de riqueza o de dinero, porque básicamente esa base inmediata que juega un papel muy importante para participar en ese patrimonio universal, pues es eso, ¿no? La riqueza o el dinero que alguien puede tener, por ejemplo, para montar una actividad productiva de cualquier índole, ¿no? Si tienes dinero, seguramente suficiente para poner una carpintería, pues lo podrás hacer, ¿no? Si no tienes ese recurso, pues no podrás hacerlo, ¿no? Ahora, ese tener o no riquezas es absolutamente contingente, porque no depende del individuo, ¿no? Depende de en qué familia nació, en qué país, si el desarrollo técnico, el desarrollo científico está desarrollado para que puedas ser, por ejemplo, de un tipo de científico, un tipo de intelectual, o incluso si el desarrollo, por ejemplo, de la carpintería en el lugar en el que has nacido da para que tú puedas crear una determinada cantidad o en determinada cualidad un tipo de muebles, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es absolutamente contingente, pero al mismo tiempo juega un papel importante, ¿no? Y condiciona esa participación. Pero como habíamos dicho, el patrimonio no es únicamente los productos los objetos que se poseen en propiedad, sino también las habilidades, ¿no? Aquí hay un nivel menor, por así decirlo, de contingencia, porque ya está en juego también el impulso que pueda tener el individuo, ¿no? Si el individuo quiere ser economista, si quiere ser carpintero, si quiere abrir o buscar una nueva vía para desarrollar su participación en el producto universal, bueno, ya depende en gran medida de él, pero no deja de estar condicionada también por ese dinero, ¿no? O esa riqueza que tenga, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ser economista si tienes recursos para pagarte tu educación, tu formación, que si no los tienes, ¿no? Entonces, un poco lo que dice acá es absolutamente contingente las dos cosas, ¿no? El tener riquezas y el tener habilidades ya desarrolladas o desarrollarlas, ¿no? Y sin embargo, esas contingencias no se pueden alterar desde el punto de vista de la sociedad civil, porque son los individuos los que están mediando lo universal, no al revés. Por eso dice que hay un momento de diversidad, ¿no? En este desarrollo. ¿Por qué diversidad? Acá hay que recordar que diversidad es una categoría, una esencialidad que Hegel desarrolla en la ciencia de la lógica, en la doctrina de la esencia. Por supuesto que no solamente hacemos referencia a esto para señalar lo propio de la diversidad, ¿no? La diversidad implica multiplicidad, implica también desigualdad, momentos de desigualdad y momentos de igualdad, pero creo que lo importante acá es que la diversidad aparece como efecto, digamos, de la multiplicidad propia de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, como recuerdan, implica necesidades múltiples, hay una multiplicación de necesidades y de formas de satisfacer esas necesidades y por lo tanto también hay una multiplicidad de trabajos, ¿no? Entonces, eso mismo implica o exige que haya una multiplicidad de formaciones, de habilidades, y también una multiplicidad de disposiciones, digamos, corporales, espirituales de los individuos, ¿no? Entonces, esa igualdad que en cierto modo ya estaba presente en la naturaleza, no todos somos iguales en el ámbito del derecho abstracto, ¿no? En el sentido de que todos tendríamos que ser, no tendría que haber diferencias en el tratamiento de la ley, las diferencias no importan allí, pero en términos ya concretos, digamos, sí hay diferencias, ¿no? Sí hay desigualdad, y eso es un poco lo que dice Hegel aquí, ¿no? Esa desigualdad que ya aparecía en la disposición corporal, incluso en la contingencia produce diferencias y esa diversidad de los miembros de la sociedad civil no desaparece ya propiamente dicho en la sociedad civil, ¿no? Sino que se mantiene y es absolutamente necesario, ¿no? Por eso dice que acá lo más importante es reconocer que la contingencia
en las características de cada miembro de la sociedad civil, produce esa diversidad, y esa diversidad implica forzosamente desigualdad. Si no hubiera desigualdad, no habría diversidad, ¿no? Y creo que eso es lo importante que está diciendo en este parágrafo, porque además lo que nos va a anunciar al final, teoría de los estamentos, ¿no? Pero nos va a decir algo más respecto a esto, ¿no? En la nota, Hegel escribe: el derecho objetivo de la particularidad del espíritu, que está contenido en la idea, no solo no supera la desigualdad de los seres humanos puesta por la naturaleza, el elemento de la desigualdad en la sociedad civil, no desaparece, ¿no? No porque haya un derecho de la particularidad pasamos de la desigualdad natural a una igualdad en la sociedad civil. Al contrario, se mantiene, podríamos decir, se agudiza. Y acá Hegel nos va a intentar decir por qué esto tiene que ser así, ¿no? Escribe: sino que la produce a partir del espíritu, la desigualdad, transformándolo en una desigualdad de habilidad, de facultad e incluso de formación o educación intelectual y moral. Contraponer este derecho objetivo de la particularidad del espíritu con la exigencia de igualdad, dice, pertenece al entendimiento vacío, que toma esta abstracción suya, la de exigir la igualdad, y su deber ser por lo real y lo racional. Acordémonos que para Hegel esta igualdad sería abstracta y necesaria, pero justamente en el terreno de la abstracción, en el terreno formal del derecho. Y acá sería vacío justamente porque si todos fuésemos iguales, si hubiera igualdad en la sociedad civil, entonces todos producirían lo mismo, y entonces ahí ya no habría intercambio, ¿no? Si todos producen lo mismo, pues ¿qué intercambiarían? Justamente porque hay diversidad, porque hay diferencias en habilidades, piensa Hegel, se producen formas diferentes de satisfacer las necesidades, y eso es lo que permite, digamos, el intercambio. Si no hay diferencias en las cosas que se intercambian, pues no habría intercambio, ¿no? No intercambio A por A, tengo que intercambiar A por B para que exista ese impulso para el intercambio, ¿no? Continúa Hegel. Esta esfera de la particularidad, es decir, esto que hablaba Hegel del entendimiento vacío que quiere contraponer el derecho de la particularidad a una exigencia de igualdad, dice que se imagina ser lo universal, conserva en sí, en esta identidad solo relativa con ella, tanto la particularidad natural como arbitraria, y con ello el resto del estado de naturaleza. Además, es la razón inmanente en el sistema de las necesidades humanas y de su movimiento la que articula el sistema mismo en un todo orgánico de diferencias. Y pone entre paréntesis, véase el parágrafo siguiente. ¿Qué podríamos decir de esto? Bueno, que si bien en la naturaleza ya existen diferencias, es decir, se está borrando, se está anulando la idea de la igualdad, en la sociedad civil esto no se borra, permanece, y dice, y eso está bien, pero al mismo tiempo no es tampoco, no se va a permanecer en el ámbito de la absoluta diversidad, ¿no? Porque si bien en un primer momento, viendo solamente los momentos de particularidad y de universalidad, parecería que la particularidad es una absoluta diversidad, ya nos anuncia que ese momento de diversidad va a tener también un momento en el que se van a encontrar cierta igualdad en grupos, digamos. Nos está anunciando su teoría de los estamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es absoluta, ¿no? Sí hay formas en las que se pueden agrupar a esos particulares. Ya lo vamos a ver en el siguiente parágrafo, ¿no? Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room.
Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.